Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Solo vengo aquí a decirles para que le den un like al video y se suscriban, y por favor piquen en la campanita para que reciban toda notificación de los videos que nosotros subimos aquí para ustedes. Que tengan un bendecido día. Hola, bienvenido al podcast. Ya estamos en el episodio 6. Episodio 6, we're at. Hoy vamos a hacerlo en español. Me llamo Jesse Ortiz. Si están nuevos aquí por la primera vez, y yo tengo aquí a mi mejor amigo, mi hermano en Cristo, Andrick Zavala. Me voy a escuchar un poquito ronco. Como ven, estoy enfermo. Zavala aquí. Hoy vamos a hablar sobre una historia muy interesante. Una historia que la mayoría lo conocen, esta historia. Y hay unos que usan esta historia contra los cristianos o contra Dios. Y es una historia muy interesante y un poquito, ¿cómo puedo explicar? Complicado. Y este libro de la Biblia se llama Job. Entonces, en esta historia vamos a hablar sobre la vida de Job y sobre qué lo pasó en su vida y la razón por qué. Entonces, vamos a explicar más sobre lo que la historia se explica, or how do you say, like, it talks about in Spanish? Habla de la historia de Job, o explica. Okay, I was right. Okay, yo estaba correcto. El español no fue mi primer lenguaje. I'm sorry. Lo siento. Es francés. Si no lo sabía. Mitad chino y mitad árabe. Wow. Anyway. Ok. Bueno, pues. Entonces, la historia comienza con un hombre que se llamaba Job. Y Job era un hombre fiel, muy fiel, delante de Dios. Él creía en Dios, su familia también conocían a Dios. Y él era como un hombre muy rico. Uno de los hombres más ricos en la Biblia. Él tuvo como 7 hijos, 3 hijas, si no me equivoco. Y él tuvo muchos animales, muchos. Creo que si me recordaba, él tuve como... déjame checar. Como 7,000 ovejas, 3,000 camelos. Y 500 yuntas y bueyes. ¿Por qué estás riendo, bro? Okay. ¿Camelos o camellos? Es camellos. Pues corrígeme, bro. Ok, tú léelo. Mira, te lo haré en español. Dice que él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Es lo que tenía él. Eso es mucho. Wow. Entonces, Imagínate crear todo eso. Job tenía todo. Job tenía todo. Y eso es como... Me gustaría tener mucho de eso. Todo. Imagínate, es como si tú vienes un casa muy grande con mucho... ¿cómo se llama? Terreno. Terrenos. Y también tienes trocas, carros, animales, un rancho, por decir. Entonces, como tuviste todo, por decir. Entonces, eso es lo que Job tenía. Y luego, más en el primer capítulo, Dios llamó a sus hijos. Y cuando la palabra de Dios dice eso, que Dios llamó a sus hijos, Él está refiriendo a los ángeles. Todos los ángeles de Dios, del cielo, incluyendo Satanás.
Entonces, Satanás también presentó delante de Dios. Y Dios estaba preguntando a él, dónde estabas? ¿Dónde estabas, man? Y Satanás estaba como, pues yo era por allá, por acá, desde de la tierra hasta el cielo, todos lados. Rodeando la tierra. Exacto. Entonces, y luego Dios estaba como diciendo, oye, ¿sabes? Tú conoces a mi servidor fiel, a mi fiel siervo Job. Tú lo conoces, como Dios estaba como, ¿cómo se dice? Diciéndole, hey, como él es mi aviéntale fiel un ojo. Ajá, exacto. Míralo. Uh-huh. ¿Y luego sabes lo que Satanás dijo a Dios? ¿Sabes qué? Vamos a ver, si me dejas que yo haga malas cosas a él, que él lo pierde todo, él va a negar a ti. Entonces, Dios estaba como, ok, ¿sabes qué? Yo te dejo hacerlo. Y ahí Satanás se fue para hacer algo contra Job. Entonces, no es que Dios y Satanás tuvieron una apuesta, no. Dios dejó a Satanás hacer las cosas. Como haciéndolo saber que, mira, yo tengo a este hombre. Es un hombre recto, perfecto, temeroso de mí. Dice, chécalo. Y tú lo vas a ver por tus ojos. Entonces ahí como que el diablo dice, pues, sí, pero te apuesto a que si yo le quito todo esto, él te va a negar. Porque exacto. Es así, es como muchos reaccionan cuando pierden cosas por cosas en la vida. Exacto. Entonces, nos vamos más en el capítulo. Entonces ahí es donde ya Satanás comenzaba a hacer su travesura contra Job. Y desde ahí, uno de los siervos de Job, él vio que una gran, ¿cómo se dice? Es como un grupo de los enemigos de Dios. Ellos fueron y capturaron todo, ¿cómo se dice? The grain or the food. Toda la vegetación, toda la vegetación, sí. Lograron todo. Ajá. Mataron todos los siervos. Y solo uno de los siervos que estaban vivos se fue a decir a Job lo que pasó. Que servir Job. Todo, los enemigos lo mataban tus siervos y quitaban todos los vegetales de tu tierra. Y luego había un otro siervo que estaba llegando y dijo a Job, vine aquí a decirte que todos sus animales, sus camellos, ¿qué más? ¿Cómo se llamaban los otros animales? Los bueyes y los asnos. Los bueyes y los asos, todos los capturaron también. Claro, y ustedes pueden encontrarlo en el primer capítulo de Job, está en el versículo del 13 al 16, que es lo que él está explicando cuando llega el primer siervo a darle la noticia de que habían llegado a robarse todo lo que él tenía de los animales, de la comida. Le llegaron a quitarle todo. Sí. Entonces, había un otro siervo que venía a Job y le dijo que a Job, señor Job, había un gran tormento que hasta la casa que a donde tus hijos y tus hijas estaban haciendo una fiesta, ¿cómo se dice? La casa se destruyó
y todos tus hijos y tus hijas que estaban adentro fallecieron. Entonces, después de que Job escuchó todo eso, ¿cómo se dice? Él rasgó su manto. Entonces, Job, después de escuchar todo eso, él rasgó su manto y de ahí él rasuró su cabello y también y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, yo y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí podemos mirar que Job como se humilló, como humilló casi todo lo que él puede hacer para humillarse delante de Dios. Y está diciendo a Dios: Dios, yo pequé o no sé por qué, pero no sé, todo esto es lo que pasó a mí, pero yo a ti me rindo y yo te pido perdón, ¿verdad? Entonces aquí durante el primer capítulo había como un gran bendición. Inmediatamente todo se fue en un momento, como en un segundo, todo se fue en un desastre. Eso es lo que podemos ver en este primer capítulo. Hay una parte ahí que me gusta de él. Y está en el versículo 5 del, si no me equivoco, sí, que dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacia todos los días. Entonces, viendo esto, lo que está leyendo, él se levantaba a orar por su familia. Sí. Y lo que me gusta ahí es que él, en vez de que Dios castigara a sus hijos, él como que le rogaba a Dios que no los castigara, que los perdonara. Sí. Porque él sabía cómo eran sus hijos. Entonces ahí vemos ahí el amor de un padre, el amor de la cabeza de hogar que él era. Cómo realmente él le pide a Dios esa misericordia y perdón por sus hijos y por su familia, sabiendo que ellos habían pecado, ¿verdad? Sí. Pero él no permite a que Dios los castigue. Sí, exacto. Y entonces por eso Job también como se hizo como un sacrificio en el altar, por decir, para sus hijos. Y bueno, después de todo eso, ya Satanás, Dios lo dejó que Satanás hacía toda la travesura contra Job. Y aquí podemos mirar que, aquí viene la pregunta: ¿por qué Dios lo dejaba que Satanás lo hace la travesura contra su siervo fiel? ¿Verdad? Una otra cosa también. Más siguiente en el capítulo 2, Satanás volvió otra vez a Dios. Y Dios estaba diciendo a Satanás que: oye, ¿ya has visto a mi siervo Job? Él todavía ha sido fiel para mí. Y luego Satanás lo dijo: ok, pues déjame quitar tu piel, el piel de él. Ya ve que él te va a negar. Y Dios le dijo: ok, te doy el permiso, pero no quita la vida. Entonces, luego ahí va Satanás. ¿Y qué pasó? Todo desde abajo de sus pies hasta arriba de su cabeza había
¿cómo se dice? No granos. No, era sarna. Sarna maligna. ¿Puedes explicar qué es Era eso? sarna. Sarnas como son, ¿cómo digamos? No sé, ahí puedes poner una foto, pero son como unos granitos que dan bastante comezón por todo el cuerpo. Es una comezón que a ti te da que no para. Sí. Es algo muy feo y Muy feo. molestoso también. Ajá. Y es muy doloroso, por decir. Muy Sí. doloroso. Y es como... Es como cuando te pica el mosquito pero es más y grande. te da comezón. Ajá. Pero este es como son puntitos que te salen en la piel, puntitos rojos que mientras más te rascas más van saliendo. Y no, es algo doloroso. Sí. Entonces, eso es lo que Satanás puso a Job. Y luego, más adelante, hasta la esposa de Job está diciendo a Job, oye, ¿por qué ya no te niegas a tu Dios y te morirás? Wow, qué bien esposa Job. Oh, cuando le dice, ¿por qué no llegas a tu Dios y te mueres? Ajá. Ay, sí. Sí. Por eso hay que tener cuidado con quién nos juntamos. Ahí está. Hombres jovencitos, cuidado con que te casas y cuidado con que es tu novia. Por eso hay que pedir al Señor a que Él escoja a nuestra esposa, porque si lo hacemos de nuestra manera, hijos. Yo miré un video, un poquito de un chiste. Yo miré un video donde en TikTok un influencer estaba como pronunciando la historia de Job, pero de una manera chistosa, pero con respeto, ¿verdad? Entonces estaba diciendo, ese influencer estaba como diciendo la historia que Dios dejó a Satanás para hacer todas las cosas a Job. Y luego Satanás como quitó todas las cosas a él, su hogar, toda su riqueza, sus animales, hasta que también salió muchas cosas en su piel. Pero ¿sabes lo que Satanás no quitaba? La Su esposa. Ajá. Ese influencer está diciendo, los demonios están mirando como, oye Satanás, la esposa todavía está ahí. Y Satanás está riendo, yo sé, déjame hacer mis cosas, yo sé lo que estoy haciendo. Creo que sí, ya lo había escuchado ese. Ajá. Sí, Y hombres que si ya están casados o si ya tienen una novia o si están en una relación, quiero que usted sabe lo que nosotros estamos refiriendo. Los que no sean malas. Pero con respeto, ¿verdad? Hay unos que sí. Bueno, pues, Ya no digo nada. regresando a la historia. Entonces, durante todo el resto de la historia, del capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta como 39, durante todos esos capítulos, Job todavía está humillándose a Dios, pidiendo perdón, hasta preguntando también a Dios Dios, ¿por qué todo esto está pasando a mí? Hasta sus siervos también están diciendo, oye, a lo mejor arrepiéntete en la manera donde si te pecaste, pide a Dios perdón. Pero Job estaba como, ¿cómo yo pecaba si no hice nada mal? Yo siempre voy a estar fiel delante de Dios. Voy a humillarme todavía delante de Dios, a adorar a Él, ¿verdad? Pero hasta la esposa, sus siervos también, que todavía andan vivos, estaban como enojándose con Job. Y como si
rechazándose también a Job sobre como, oye, si toda esta cosa está pasando a ti, pues hiciste algo mal. Pero Job estaba, ¿cómo que yo hice algo mal? Si yo era fiel con Dios y todavía voy a adorar y humillarme de Dios, porque así es como debería ser. Claro. Hasta que Job también dijo, ¿cómo podemos adorar a Dios por las buenas cosas, pero no por las malas cosas? ¿Verdad? Y entonces, durante todos esos capítulos, Job sí estaba enojado, sí estaba, por decir, chillando. How do you say complain? Estaba chillando y estaba, ¿cómo se dice? Complainando. No, estaba... Enojado y Sí. preguntando a Dios, ¿por qué todo está pasando a mí? ¿Verdad? Entonces, durante todos estos capítulos, ¿qué más quieres decir o hablar sobre esos capítulos que Job estaba preguntando a Dios y por qué Dios está haciendo a mí? ¿Cómo puedes comparar eso con nosotros ahora? Claro, o sea, vemos pues que todo lo que Job tenía pues se fue quitado. Y pero hay una diferencia entre lo que Job tenía y una diferencia en lo que es ahorita. Vemos que Job es un hombre recto, un hombre fiel, Sí. un hombre temeroso de Dios, porque de todo lo que Dios permitió que le quitaran, él nunca se rindió. Él siguió buscando la presencia de Dios, siguió arrodillándose, siguió inclinándose, buscando esa presencia, preguntándole a Dios por qué he perdido todo, qué es lo que yo hice. Ahora, en cambio, ahorita hay personas que Dios permite lo mismo que hizo Job. A veces Dios permite que nosotros perdamos algo, que nos quiten algo, y en vez de arrodillarnos o preguntarle al Señor, Padre, ¿por qué me has quitado esto? ¿O por qué he perdido eso? No. Al momento que nosotros nos quiten algo, ya me enojé. ¿Sabes qué? Dios me quitó esto, ya no quiero ser cristiano. Porque hasta a veces uno se enoja con el mismo Dios. Sí. Uno comienza a enojarse con el Señor, uno comienza realmente lo que no hizo Job, lo hace de ahorita la gente. Unos comienzan a maldecir al Señor. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Digo, oye, Dios permite a veces esas cosas para que tú realmente entiendas que para probar, para que tú entiendas y para que el Señor pruebe tu corazón cómo realmente está. Hay un poquito de testimonio conmigo. Antes de yo involucrarme a esto del cristianismo, antes de meterme con Dios, con el Señor, yo sí sentí feo cuando perdí cosas por cosas, igual que Job. Yo en el mundo tenía bastantes cosas. Me gustaba la música, me gustaba salir con mis amigos, me gustaba estar con ellos, me gustaba de todo lo que había. Pero ahí es cuando Dios permite a que cada una de esas cosas tú las vayas perdiendo. Sí, así es. Lo más doloroso fue cuando perdí a mis amigos. Ese fue lo más doloroso, porque dije, ¿dónde están los amigos que yo tenía? ¿Dónde están todos esos amigos? Entonces, cuando yo perdí todo, yo realmente me enojé.
Yo sí me enojé con el Señor. Digo, ¿por qué me los quitaste? ¿Con qué derecho? ¿Por qué yo no puedo tener amigos? O sea, de todos los amigos que yo tenía, ya ninguno tengo. Entonces ahí es cuando Dios te hace saber de que yo permití que tú perdieras a esos amigos. ¿Por qué? Porque yo sé que esos amigos a ti no te iban a hacer para bien. Porque yo sé de dónde te estaban llevando esos amigos. Entonces dije, ahora pues, ¿con quién voy a hablar? ¿Con qué voy a salir? Y ahí es cuando el Señor realmente te hace perder las cosas, pero te las regresa en algo mejor, en una mejor forma. Amén, así es. Y es lo que es lo que mucha gente le falta, de que realmente cuando pierdan algo, no se den por vencidos, no tiren la toalla, sigan buscando al Señor, pregúntenle al Señor, ¿por qué lo perdí? ¿Por qué me quitaste esto? Dios te lo va a hacer saber. Dios te lo va a decir. Yo te quité esto, ¿por qué? Porque estás en medio de un proceso, porque estoy probándote, porque estoy viendo tu corazón cómo realmente está, si eres fiel o no eres fiel conmigo. Dios, a veces hay que temerle a Dios. Yo digo, eso yo digo, hay veces hay que temerle a Dios. Siempre, hay que temerle siempre a Dios, porque nunca sabes lo que Dios realmente te puede quitar. Así como Dios da, así Dios quita. Exacto. Entonces, bueno, ahora, ¿Dios ya respondió a Job? Sí, hasta el capítulo 40. Ahí es donde Dios ya por fin respondió a Job. Wow, durante todos estos capítulos, Dios está mirando a Job preguntando a Dios, ¿por qué todo está tan siendo? Todo esto es lo que me ha pasado y no hay nada que... ¿Qué es lo que yo hice? Solo imagínese que... Ok, por ejemplo, si tú eres Dios, ¿ok? Tú creaste a una persona para amarte y a servirte porque tú la amaste, ¿verdad? Inmediatamente hay como un enemigo, pero tú eres Dios, como tú puedes destruir el enemigo, ¿verdad? Entonces el enemigo estaba como, oye, déjame hacer algo a tu siervo, si él te va a negarte. Y como tú, tienes toda la sabiduría y eres omnipotente, bueno, entonces tú estabas como, ok, yo sé que mi siervo no va a negar a mí. Entonces tú lo das. Y luego cuando después todo eso pasó, él estaba preguntando, ¿qué tal eso está diciendo de mí? Ay, ¿por qué todo eso me das? ¿Qué hice contra mí? Entonces, ahí es a donde Dios dijo a Job, ahora regresando a la historia, ahí es a donde Dios está diciendo a Job, oye, yo te creí, ¿por qué estás preguntando a mí? ¿A dónde estabas cuando yo formé la tierra? Tú eres el que comanda a los animales a hacer lo que deberían hacer ahora. Tú estabas en el primer día donde yo creé la luz. Durante todo el capítulo, desde capítulo, si no me equivoco, hasta capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 40 y 42. Dios estaba diciendo a Job, oye, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Con quién estás preguntando? El creador de todo. El Dios omnipotente. El más poderoso. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, ¿quién es Job para preguntar a Dios qué está haciendo? ¿Verdad? ¿Quién es Job para decir a Dios que hace las cosas como deben de hacer? ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros como humanos a veces nosotros pensamos, nosotros actuamos y decimos eso a Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces, a eso donde Job estaba como, Dios, necesito una respuesta.
¿Y sabes lo que Dios dijo? Ok, mi respuesta es esto. Con la pregunta es, ¿dónde estabas cuando yo creé en el mundo? Yo te formé. Yo hice todas esas cosas y yo te di a ti hasta que yo te di la vida. ¿Verdad? Dios estaba diciendo a él, ¿sabes con quién está preguntándome? ¿Quién? Y creo que en el 41 Dios preguntaba a Job, a ver, dígame, Job, ¿qué es lo que yo hice mal? Tú puedes corregir a mí. ¿Qué es lo que yo hice mal? ¿O qué necesitaba para que tú puedas ser un hombre mejor? ¿Verdad? O ayudarte. ¿Verdad? Entonces, esa es mi opinión. Lo que yo estaba mirando en estos capítulos, para mí, es como un niño chiquito, un adolescente, un hijo que estaba como, ay, mis juguetes quebraron, ay, ¿por qué ya no tengo comida? ¿Por qué me pusiste en un timeout? ¿Por qué me disciplinaste? Y como padre, tú vas a estar como, tú todavía no entiendes. Tú todavía no tienes la sabiduría, ¿verdad? Yo dejé que estas cosas pasen por un propósito, ¿verdad? Y durante en esta historia sabemos que hay un enemigo que quiere matar, robar y destruir, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a eso también hasta donde Job también dijo, ¿por qué alaba y adora a Dios en las buenas cosas, pero no en los malos? ¿Verdad? Ujú. Entonces, la pregunta es, ok, si Dios es el Dios de los dioses, ¿por qué Dios dejó a Job a sufrir todo lo que pasó? ¿Verdad? Ok, esa es una buena pregunta. Vamos al enemigo. ¿Por qué el enemigo juega una cosa importante ahí? Porque mira, el enemigo no va contra los que no son cristianos. No, El enemigo va ¿a quién? Él va a ir a destruir ¿a quién? con los que son débiles. ¿Débiles? You sure about that? Con los que están débiles. ¿Quién son? Los que no son cristianos. Casi no. Porque el que no son cristianos no tienen a Cristo. Ajá. El enemigo ya lo tiene debajo de él. Él va a contra que tienen a Dios. Pero es así. Porque Dios siempre va el enemigo siempre va a ir con los que Dios ha puesto algo en ellos. Exacto. Y como Dios puso algo en Job, Él los bendició. Claro. ¿Y qué es el enemigo quiere hacer? Destruirlo. Exacto. Ajá. Dios lo permitió, pero no de quitar su vida. ¿Y por qué cosas pasan así? Porque eso es lo que también pasa allá afuera. Eso es lo que nosotros también estamos pasando por. Exacto. Cuando tenemos a Cristo, cuando estamos fiel con Dios, es difícil. Porque tenemos un enemigo que quiere matar, robar y destruirnos. Yeah. Y esto es el ejemplo. Y la razón de esta historia que cuando estás fiel con Dios, va a haber pruebas, dificultades, sufrimiento, destrucciones, todo eso, porque tenemos un enemigo, tenemos carne y hueso, que a veces en nuestros pensamientos también, que queremos hacer las cosas que es pecado, que revela contra Dios y poder destruir esa relación que tenemos con Dios. Exacto. Eso es lo que la historia está diciendo, refiriendo, que Satanás está tratando de destruir la relación que Job tiene con Dios, que Job nega, ¿cómo se dice?
a negar a Dios. negar a Dios. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y eso es el propósito de esa historia. Que Dios es tanto todopoderoso que por quién somos nosotros para preguntar a Dios, oye, ¿por qué estamos pasando sobre todo eso? Porque tenemos a alguien que quiere destruirnos. Exactamente. En nuestra relación. Y a mí, bueno, muchos me han dicho, haz esta pregunta: ¿por qué tú crees que el enemigo te ataca mucho? ¿Por qué crees que el enemigo siempre está ahí atacándote, picándote, tratándote de destruir, tratándote de apartarte de Dios? ¿Por qué? Muchos dicen, ¿por qué el enemigo me ataca mucho? ¿Por qué el enemigo siempre me atormenta? ¿Por qué el enemigo esto? ¿Por qué el enemigo? ¿Por qué nomás a mí? Exacto. Porque realmente uno carga algo que Dios ha puesto en nosotros mismos. Salud. Como cuando Dios te da un propósito o tienes un llamado, ahí es cuando el enemigo dice, ¿sabes qué? Esta persona tiene algo. Es que esta persona tiene algo que a mí, algo que le va a ayudar en el futuro, algo que el Señor ha puesto en su vida. Esta persona tiene algo que yo no quiero que crezca. Y es cuando el enemigo comienza a atormentarte, comienza a atacarte, comienza a hacer todo lo posible para apartarte de Dios y que ese propósito... Cuando tú realmente cargas un propósito en tu vida, o cuando realmente Dios te da un llamado, ahí es cuando el enemigo comienza a atacarte. Ahí es cuando el enemigo comienza a hacerte la guerra. Ahí es cuando el enemigo comienza a atormentarte en la vida. Que dices, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué realmente el enemigo me ataca de esta manera? Porque ahí es cuando realmente, o sea, tú cargas algo especial en ti. Como Job. Job era un hombre recto, perfecto, pero porque él tenía un propósito. Él tenía un llamado. Él cargaba algo que Dios realmente lo iba a hacer. Y fue lo que hizo al final. Cuando perdió todo, Dios se lo multiplicó. Le dio más de lo que tenía antes. Le dio más de lo que tenía en su ganado. Exacto. Además, también el dinero, ¿va? Lo multiplicó su dinero, multiplicó su ganado. Y es más, le dio una mejor esposa y le dio más hijos. Y por eso ahí es donde uno dice, de lo que tú pierdes, de lo que Dios, de lo que a ti te quitan, de lo que el enemigo te quita, Dios te lo dará, pero multiplicado. Amén. Entonces, después de todo eso, Dios ya dijo a Job, de tanto que ya pasaste, todavía tú has sido fiel conmigo. Y como Job también, como él no negaba a Dios, él siempre estaba fiel con Dios y él se humilló. Y él pidió perdón a Dios también porque él pensaba que él hizo algo mal, que por eso él pasó todo el sufrimiento. Pero no. Entonces, y con eso Dios lo bendició, como dijiste, doble más de lo que él tenía. Hasta que él vivió por muchos años, hasta él podía ver a su cuarta generación de sus hijos. Eso sí. Y esa es la historia de Job.
Y sí, es muy complicado y es como dicen, es una historia de que a donde, ok, ¿por qué Dios hiciste todo eso? ¿Verdad? Pero hay una razón por qué Dios siempre hace las cosas así. Claro, si tú tienes a veces el pensamiento de decir, o sea, ¿por qué he perdido mucho? ¿Por qué Dios me ha quitado esto? ¿Por qué Dios me ha quitado el otro? Lee la historia de Job y ahí entenderás por qué Dios lo hace. Porque, como dije en el pasado, a veces Él lo hace para ver cómo realmente está tu corazón. Exacto. Si realmente eres fiel con Él o no eres fiel. Y así es como realmente trabaja el Señor. A veces uno dice, no, que Dios me quitó. No. Dios a veces permite que el enemigo te atormente para que tú realmente, o sea, capacites, para que él realmente, o sea, a veces Dios permite que el enemigo te quite cosas tras cosas, pero es para probarte, para probar tu corazón, si eres fiel con Dios o no eres fiel con Dios, si realmente eres el cristiano que tú dices o no lo eres. Porque es muy fácil decir, oh, yo soy hijo de Dios. Sí. Muchos, yo soy cristiano. Claro, muchos dicen yo soy cristiano. Pero ¿realmente lo eres? Sí. ¿Realmente eres fiel? Vamos a poner eso en la prueba. Vamos a ponerlo en prueba. Como un joven. Vamos a quitar el teléfono a ver si realmente es fiel. Ahí está. Bueno, y esa es la historia de Job. Entonces, sí, por favor lee la historia para que usted también pueda tener un concepto y más una explicación más sobre esta historia. Pero léela. Y orar antes de leer también. Y trate de también a leer en los ojos de Dios, no como en los ojos de hombre, porque como humanos nosotros podemos juzgar rápido o vamos a tener opiniones rápidas, ¿verdad? Cuando lees la Biblia, la mayoría de veces, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando lees a tener la observación como en los ojos de Dios, siempre. Esa es una de las cosas que yo notaba y buscaba también, y sobre cuando yo estaba mirando mi teléfono sobre cosas de la Biblia, uno de las personas ahí que estaba escuchando sobre la palabra dijo que cuando lees la Biblia, léelo y obsérvalo en los ojos de Dios. How it feels. Ni te pases. Entonces, por favor, lee el libro de Job y espero que puedas mirar y ¿cómo se dice? Encontrar la explicación y la razón por qué Dios hizo lo que debería hacer. Y bueno, ya lo dijimos también. Claro. Sí. Pero pues si tú meditas en la palabra de Job, entonces entenderás más de lo que entendiste la primera vez. Y es muy interesante. No muchos hablan de la palabra de Job. No. Muchos prefieren hablar, no sé, de Daniel, de Ruth, de Jonás, de Sansón, Josué, de Jesús, Samuel, de Moisés, de Abraham, pero no todos hablan de Job. No sé por qué será. Porque creo que por eso, como nosotros humanos, cuando leemos la Biblia, el libro,
nosotros observamos y ponemos nuestras propias opiniones, nuestros ojos. Cuando leemos, opinamos y pensamos en nuestra manera. En vez de, por eso yo dije, cuando lees la palabra, léelo en la observación como Dios lo ve. En ese, how do you say, perspective? Perspectiva. Ajá, en la perspectiva de Dios, ¿verdad? No de nosotros, porque nosotros vamos a opinar diferente. Por decir, por ejemplo, si la palabra de Dios dice, ama a tus enemigos, nosotros cuando leemos eso es, ¿qué? Yo odio a mi enemigo, ¿cómo? Pero en los ojos de Dios, porque Jesús es amor, Él estaba, oye, ama a tu enemigo, porque yo los amo y yo hice todo eso, morí en la cruz por ellos también. Y como nosotros deberíamos como ser lo que Jesús hizo también. Claro. Ahí está. Ser la imagen de Cristo. Exacto. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Todos deben de ser. Yes, sir. Y bueno, con eso concluimos este episodio 6. Y nos vemos hasta el siguiente. Bendiciones. Adiós. Please do your work and cut this off. If not, you're not gonna get paid. And I work like a dog day and night, living off of coffee from a pot none of you wanna touch.